La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en colaboración con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, les da la más cordial bienvenida al segundo día del 22º Seminario Internacional Nueva Configuración, el Estado, la sociedad civil y el mercado ético. Este evento se transmite vía internet a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook y YouTube como Antimonopolio Ecuador, en Twitter como @antimonopolioes, @IAENEDU y @FlockSociety. En esta tercera sesión se analizará el surgimiento de la asociatividad en las economías populares y solidarias. En el mundo, un nuevo y sumamente agresivo proceso de privatización de bienes públicos se encuentra en marcha a la par que los gobiernos, con respaldo de intereses corporativos, implementan políticas que benefician intereses privados en desmedro de los intereses públicos, usualmente a través de la implementación de políticas de austeridad. Este nuevo proceso de encerramiento es el remanente del proceso de encerramiento de los comunes, que fue uno de los factores principales para el surgimiento del capitalismo industrial de los siglos XVI al XIX. En esta sección se examinará la importancia y el rol de los comunes en el siglo XXI y la relación de estos con la sociedad civil, la economía social y la formación de modelos económicos alternativos al capitalismo por un lado y al socialismo tradicional por el otro. ¿Cómo pueden los comunes ser recuperados, expandidos y protegidos? ¿Qué estructuras de propiedad y de políticas públicas son necesarias para preservar los comunes? ¿Qué nuevas formas de comunes están emergiendo y cómo pueden éstas ser desarrolladas y mantenidas? Esos serán algunos de los temas que serán abordados en esta sesión. Vamos a dar inicio al programa e invitamos a nuestro primer expositor, Andrés Arauz, subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir. Andrés tiene una licenciatura en Ciencias de la Economía y Matemáticas por la Universidad de Michigan Ann Arbor, de Estados Unidos, y una maestría en Economía del Desarrollo por la Flaxo en Ecuador. Andrés Arauz nos presenta en este momento el tema del Plan Nacional del Buen Vivir y sus beneficios en la economía popular y solidaria. Por favor, Andrés Arauz. Muy buenos días, compañeros, compañeras, muchas gracias por su presencia. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el Plan Nacional de Desarrollo que nosotros hemos denominado el Plan Nacional para el Buen Vivir y su relación con la economía popular y solidaria. Entonces les voy a dirigir esto como actual subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir, pero también como delegado del presidente de la República a la Junta del Sector Financiero Popular y Solidario. La Junta de Regulación es la entidad que emite las normas secundarias de aplicación general para el sector financiero de la economía popular y solidaria. Bueno, comencemos por algunos fundamentos que todos conocemos. En nuestra Constitución, el capítulo de régimen de desarrollo, la parte de soberanía económica habla de que nuestro sistema económico es social y solidario. Y aquí vale la pena algunas reflexiones que están muy sintetizadas en la Constitución, pero que representan significativos avances inclusive en la historia de la humanidad. Primero, reconocen al ser humano como sujeto y fin del sistema económico. ¿Cómo se explica esto? Generalmente, en la economía convencional, se reconoce al ser humano meramente como fuerza laboral, como mano de obra, como un factor de la producción, como un insumo para poder generar acumulación de capital, ¿sí? Para la reproducción del capital. En este caso, el sistema económico se reconoce al ser humano como sujeto y fin del sistema económico, es decir, funcionaliza al capital y al resto de los factores de producción, a toda la dinámica económica como tal, se subordina al ser humano como sujeto y fin. Esto es un cambio fundamental y ustedes habrán escuchado mucho al presidente de la República referirse al paradigma en donde el ser humano está por sobre el capital.
Este es el artículo constitucional que recoge esto en términos jurídicos. Pero además propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado en armonía con la naturaleza. Nuevamente aquí se plantean algunas roturas paradigmáticas. Durante mucho tiempo y lamentablemente todavía en nuestro sistema universitario, en nuestras clases de economía, se enseña una falsa dicotomía entre el Estado o el mercado. Que el sector público está desplazando al sector privado. Que la inversión privada y la inversión pública. Que menos Estado y más mercado, o más Estado y menos mercado. Es una falsa dicotomía, para empezar, porque ambas son entelequias. El mercado y el Estado están compuestos por seres humanos, por personas con captura regulatoria, con infiltrados, con gente que contiene muchísimos intereses, son totalmente heterogéneos. El Estado no es una cuestión monolítica, el mercado tampoco es de esa ficción de la oferta y demanda que aprendemos, ¿no es cierto? Entonces estamos rompiendo esa falsa dicotomía, introduciendo a la sociedad, ¿no es cierto?, en la sociedad donde realmente subsiste y vive toda esta interrelación económica entre Estado y mercado, pero además, importantísimo aquí, rescatar una cita de Karl Polanyi, ¿no es cierto?, y que también ha sido, digamos, capitalizada o potencializada por actores de nuestro gobierno, que se refieren a que, ¿no es cierto?, el mercado es un pésimo amo, pero un buen sirviente. Esto también está recogido en nuestra Constitución de Montecristi. Y un elemento fundamental aquí es la frase en armonía con la naturaleza. Estamos hablando aquí de conceptos de sostenibilidad biofísica y de equidad intergeneracional. Incluso desde un punto de vista antropocéntrico, si es que vamos a tener una relación equilibrada entre Estado y mercado, la sociedad, los distintos actores de mercado, tenemos que tener una concepción dinámica de nuestro sistema económico. No es que el día de hoy agotamos todos nuestros recursos naturales y el día de mañana no los tenemos, nos morimos de hambre y las futuras generaciones van a terminar pagando esos costos. Entonces, la armonía con la naturaleza es fundamental, inclusive desde el punto de vista antropocéntrico, pero como ya lo recoge la misma Constitución en otros lados, los derechos de la misma naturaleza, es decir, de otras especies, además de los seres humanos, tienen también una serie de derechos y garantías. Continuando, tienen por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Generalmente en la economía convencional se enfoca mucho en las condiciones materiales, que digamos es un elemento fundamental para la producción de la vida, pero cada vez más en las sociedades actuales, y justamente como se ha recogido en el evento de estos 2 días, ¿no es cierto?, tenemos condiciones inmateriales fundamentales para la consecución del buen vivir. Estamos hablando del conocimiento, la tecnología, el saber, el diálogo epistémico, etcétera, que cada vez son elementos más trascendentes para ir garantizando la satisfacción plena de derechos de los seres humanos y la convivencia pacífica. Entonces, el sistema económico no solo debe preocuparse de que existan estas condiciones materiales, es decir, suficiencia de alimentos, de recursos, de energía, etcétera, sino también las condiciones inmateriales, las relaciones dinámicas de la sociedad, de las relaciones sociales y también, evidentemente, elementos como el conocimiento. Y finalmente, ¿no es cierto?, nos plantea en las últimas 2 palabras hacia dónde apuntamos, el posibilitar el buen vivir. Estamos planteando aquí nuevamente la rotura paradigmática en donde no se concibe el desarrollo como una etapa de avance lineal, ¿no es cierto?, de corte desarrollista, sino más bien planteamos ya un paradigma alternativo que es el del buen vivir, el que está definido constitucionalmente y que nos permite, ¿no es cierto?,
redimensionar nuestra meta, no como la del desarrollo, generalmente confundida con el crecimiento económico, en muchos casos, sobre todo en la literatura más convencional, sino ya en el buen vivir, la satisfacción de los derechos concebidos constitucionalmente. Bueno, además de eso, en la Constitución, como ustedes saben, se define que nuestro sistema económico y nuestra matriz de propiedad definida constitucionalmente, más allá de la propiedad estatal o la propiedad capitalista privada, nos establece un régimen de propiedad más amplio, un régimen asociativo, un régimen comunitario y un régimen de la economía popular y solidaria que nos permite hablar de este sector que generalmente está ignorado en los modelos de economía convencional y que, digamos, su invisibilización nos condena a que las políticas que se diseñan para el sistema económico en su conjunto terminan reprimiéndolas, ¿no? Entonces, la Constitución abre el espacio para la economía popular y solidaria con una serie de artículos, y luego de esto tenemos ya el desarrollo legislativo en los últimos años con la creación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector financiero popular y solidario. Las formas de organización de la economía popular y solidaria se caracterizan por la búsqueda de satisfacción en común, compromiso con la comunidad, ausencia de fin de lucro, la no discriminación ni concesión de privilegios, autogestión democrática y participativa, prevalencia del trabajo sobre el capital y relaciones de reciprocidad y cooperación sobre el egoísmo y la competencia. Sí, aquí se establece nuevamente una serie de roturas paradigmáticas frente a lo que se concibe como una unidad productiva, unidad empresarial, y aquí planteamos una serie de otros factores que caracterizan a la economía popular y solidaria. Ahora, no todos estos elementos se cumplen naturalmente ni per se en las estructuras organizativas de la economía popular y solidaria, sino que son planteamientos de hacia dónde queremos llegar en términos de la construcción de nuestra economía popular y solidaria en el marco de nuestro sistema económico social y solidario. ¿Por qué son importantes estos postulados, estos enunciados respecto a la caracterización de las formas de organización popular y solidaria? Porque en las condiciones materiales e inmateriales que se encuentra el sector de la economía popular y solidaria, tenemos que afrontar realidades muy concretas, ¿sí? En donde en el marco de un sistema capitalista global, las organizaciones en muchos casos más que, digamos, emprendimiento por oportunidad, tienen que recurrir a un emprendimiento por necesidad o supervivencia. Y la asociatividad, más allá de ser un ideal que buscamos y que está planteado en términos constitucionales, también viene a ser una urgencia como condición para la supervivencia y la superación. Entonces, la economía popular y solidaria tiene esas características que han sido validadas empírica históricamente, principalmente a partir de nuestra experiencia con la crisis financiera nacional de los fines de los años 90 e inicios de la década de los 2000. Y evidentemente esa resiliencia ya demostrada empíricamente es el argumento y la base fundamental para que pueda reproducirse, como lo ha hecho en los últimos 15 años, ¿no es cierto?, a la escala que tiene hoy en día. Ahora vamos a hablar un poquito del plan, pero antes de seguir, y discúlpenme por la fallita, solo quiero hacer un comentario general respecto a la economía popular y solidaria. Y además vale la pena porque estamos en una coyuntura un tanto compleja frente a algunos acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses. Lamentablemente existen críticas, ¿no es cierto?, de sectores vinculados al capital tradicional, sobre todo al capital financiero nacional, los poderes hegemónicos,
en donde se refieren a la economía popular y solidaria, al sector financiero popular y solidario, como un fraude. Como un fraude, ¿no es cierto?, en el sentido de que no, las cooperativas simplemente son unos esquemas mafiosos en donde el gerente de la cooperativa estafa a sus socios y luego se fuga o simplemente evade sus responsabilidades y termina en una manipulación de los asociados, de los cooperados. Es simplemente un mecanismo de ilusión. Ningún tipo de organización con personalidad jurídica o sin personalidad jurídica está exenta de vicios que pueden haber en su administración, en su gestión. ¿O acaso por ser equipos de fútbol no hay malos dirigentes que estafan al equipo y se van fugando con la plata del equipo de fútbol? ¿O acaso en la estructura de la iglesia no hay malos curas que estafan a los fieles y se fugan con los recursos? ¿O acaso no hay malos gobernantes que estafan a sus ciudadanos y se van fugando con los recursos públicos? ¿O acaso no hay megacorporaciones bancarias que estafan a sus depositantes y se van fugando con sus recursos públicos? La forma de organización de las estructuras organizativas, independientemente si sean bancos capitalistas, cooperativas solidarias, equipos de fútbol, ONGs, gobiernos, instituciones públicas, etcétera, no implica que eso genera más o menos incentivos para que hayan este tipo de fraudes y malos comportamientos en el sector al cual pertenece. ¿Ya? Entonces, no porque haya habido uno o incluso varios casos, ¿sí?, de malos manejos en el sector cooperativo, podemos empezar a descartar la figura del cooperativismo, la figura de la economía popular y solidaria como un elemento a impulsar y a fomentar desde la política pública, desde el Estado, porque simplemente eso no resiste el menor análisis. Entonces esto, compañeros, yo les quiero enfatizar y tener presente y que quede registrado, digamos, para la historia, porque estamos en un momento en donde hay una crítica a la forma de organización social, esta que estamos analizando el día de hoy, en función de un caso o de un par de casos, cuando si ese fuera el parámetro con el que hay que evaluar las formas de organización social, la institución bancaria debió haber sido liquidada de nuestro régimen jurídico desde hace rato, e incluso la organización estatal per se debió haber sido liquidada de nuestro régimen jurídico desde hace rato, porque han habido mafias, han habido malos manejos, han habido equivocaciones, han habido errores de todo tipo. Entonces es como una reflexión, un paréntesis importante por su trascendencia en el momento que vivimos. Ojalá el mensaje cale profundamente. ¿Cómo están organizados los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir? Tenemos tres grandes ejes de acción en el plan de desarrollo. La primera tiene que ver con poder popular y Estado. Gana muchísima trascendencia al ser, digamos, el primer eje con un objetivo contundente, en el sentido de que solo la organización social, solo la sociedad, solo el poder del pueblo, el poder popular, son los que pueden garantizar el cumplimiento del resto de todos los objetivos para el buen vivir, ¿sí? Solamente la ciudadanía organizada, participativa, activa, luchando por la democratización del Estado y de la sociedad, son los pilares y los elementos fundamentales para poder dar cumplimiento al resto de los objetivos para el buen vivir. Este objetivo de democratización del Estado tiene 13 políticas y más de 130 alineamientos específicos para poder ir garantizando este eje de poder popular y Estado. El Plan Nacional para el Buen Vivir no es una serie de elementos retóricos, es una hoja de ruta con políticas y lineamientos muy concretos a seguir obligatoriamente por todas las instituciones del Estado, incluyendo las autónomas y los gobiernos descentralizados y las distintas funciones del Estado, de obligatorio cumplimiento,
perfectamente monitoreadas y evaluadas periódicamente para que podamos ir acercándonos a nuestros objetivos de desarrollo. Entonces, en este sentido, el que más trascendencia gana, y por eso es el primer lugar dentro de nuestra planificación nacional hasta el 2017, es el poder popular y Estado. También tenemos un segundo eje que se denomina derechos y libertades para el buen vivir, con 6 objetivos, 62 políticas y 636 lineamientos estratégicos. En el Plan Nacional de Desarrollo, todos estos lineamientos están segmentados en función de las competencias institucionales que le corresponden a cada quien. De esta forma, las tareas que tiene todo el Estado están perfectamente distribuidas para que se pueda dar cumplimiento a nuestras responsabilidades dentro del marco de planificación nacional. Recordemos que la planificación nacional está constituida en nuestra Constitución, valga la redundancia, y le da una máxima, digamos, en el sentido de que la planificación nacional es de cumplimiento obligatorio para todo el Estado. Entonces, nuestro régimen constitucional es planificador, no improvisado, y esto nos permite marcar colectivamente con la ciudadanía, ¿no es cierto?, una hoja de ruta para acercarnos a nuestros objetivos paradigmáticos. En este segmento de derechos y libertades para el buen vivir está muy relacionada con los objetivos sociales vinculados, ¿no es cierto?, a los derechos de la ciudadanía relacionados con el acceso a la salud, el acceso a los servicios básicos, el poder tener condiciones dignas, el poder garantizar el derecho a la información, entre otros. Y finalmente tenemos el tercer eje de transformación económica y productiva, en donde se plantea un cambio de relaciones de poder, ¿cierto?, dentro de la sociedad en lo vinculado al sistema económico y productivo. Este igualmente tiene 5 objetivos con 36 políticas y 329 lineamientos estratégicos concretos. Asimismo, distribuidos y segmentados según la competencia institucional y con indicadores de seguimiento, monitoreo y evaluación que muy pronto ustedes conocerán en la evaluación que estamos haciendo ya de lo que será el primer año de este Plan Nacional de Desarrollo. Aquí la transformación económica y productiva está vinculada con las 2 grandes estrategias que se plasman para este periodo gubernamental, que son la estrategia de erradicación de la pobreza y la estrategia de la transformación de la matriz productiva. Recordemos que el Ecuador, a pesar de haber tenido avances significativos en términos de algunos indicadores sociales y disminución de la pobreza, todavía tenemos que indignarnos ante que, dado el nivel de ingreso per cápita y otros indicadores comparables a nivel internacional, nuestro país sigue teniendo niveles de extrema pobreza. Es decir, eso debe ser algo intolerable desde la perspectiva de las instituciones públicas, sobre todo de parte en nuestra como entes planificadoras del desarrollo, pero en general de toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la pobreza extrema en este caso no es un problema de escasez, ¿sí? No es que estamos pasando un momento de crisis en el Ecuador. Es simplemente fruto de un sistema perverso con desigualdades inherentes, con relaciones de poder que no permiten o están funcionalizadas para que la extrema pobreza exista. Entonces es algo indignante porque no es que no hay suficientes recursos en el Ecuador para erradicar la pobreza extrema, sino que es fruto de un sistema perverso muy vinculado al régimen capitalista. Entonces, como vamos a ver un poquito más adelante, hay que plantear propuestas sólidas, concretas, pragmáticas, para lograr vencer la pobreza extrema como máximo objetivo de nuestra planificación para el desarrollo
de manera instrumental. Y el otro gran reto tiene que ver con la transformación productiva. El Ecuador es quizás el único país en América Latina donde su planificación nacional expresamente critica su propia matriz productiva, su propia matriz primario exportadora, fundamentalmente en bienes agrícolas sin valor agregado y en materias primas como el petróleo o ciertos minerales. El Ecuador es el único país de los cuales hemos investigado en la región que hace una autocrítica profunda a su modo de producción, a sus habilidades, a su inserción en el sistema internacional, a su especialización en la División Internacional del Trabajo, y se plantea, ¿no es cierto?, en el mediano y largo plazo, a pesar de todas las críticas del extractivismo y de ser un gobierno extractivista, etcétera, se plantea una planificación, porque no es que se supera el extractivismo de la noche a la mañana, se plantea una planificación operativa con pasos contundentes, y les invito a todos a revisar, ¿no es cierto?, cómo superar esto en un mediano plazo, apuntando en el ideal hacia una sociedad del conocimiento. Entonces, el cambio de la matriz productiva es también un elemento fundamental dentro de la planificación del desarrollo hasta el 2017. Y no es bla bla, ¿no es cierto?, es planificación. La economía popular y solidaria evidentemente es un elemento transversal en la planificación para el desarrollo, pero sobre todo se encuentra enmarcada en el objetivo 8 del Plan Nacional, que se refiere a la consolidación del sistema económico, social y solidario de forma sostenible. Como hemos visto al inicio, ya entendemos el sistema económico, social y solidario en su definición constitucional, y aquí la clave es de forma sostenible, para poder hacerlo con equidad intergeneracional sobre todo, y que pueda ser, ¿no es cierto?, a partir de una estrategia endógena que no dependa de suerte ni de prerrogativas externas. En la economía popular y solidaria, sin embargo, está presente en el resto del Plan Nacional de Desarrollo, está presente el concepto en 8 objetivos del plan, se refleja en 17 políticas por lo menos y 42 lineamientos estratégicos. Esto da carácter de la importancia de la economía popular y solidaria como modo de organización, tanto en el eje del poder popular como en los ejes de cumplimiento de nuestros derechos y libertades, y evidentemente en los objetivos económicos y productivos. No voy a revisar todos estos lineamientos, no nos da el tiempo, pero yo quisiera enfatizar en algunos que están presentes en la planificación. Uno clarísimo es impulsar el crecimiento del sector financiero popular y solidario como ente aglutinador de los recursos monetarios en nuestro sistema de producción, y funcionalizarlos justamente para servir de palanca para el desarrollo en el sistema económico popular y solidario. ¿Por qué la importancia, insisto, del sector financiero popular y solidario? Porque en el sistema de producción vigente que tenemos en el mundo de hoy, ¿no es cierto?, es un sistema capitalista, y un sistema capitalista que, para poder, ¿no es cierto?, permitir la reproducción y acumulación del capital, se necesita de esa palanca que son los recursos monetarios o del crédito. ¿Sí? El crédito cada vez más tiene que irse concibiendo casi como un derecho, una necesidad para poder apalancar nuestra producción. El crédito, al fin y al cabo, es meramente un instrumento social, tal como dice su nombre. Crédito viene de creer, de dar fe que, ¿cierto?, es un instrumento, una institución social. El dinero realmente no existe, el crédito no es físico, es una institución acordada, una convención social que nos permite, ¿no es cierto?, creer en que un productor, un emprendedor o una asociación, el pueblo en definitiva,
pueda, ¿no es cierto?, ampliar su espacio de producción, su frontera de producción, y pueda viabilizarse dentro de este margen, dentro de este régimen de acumulación capitalista. Es por eso la trascendencia del sector financiero popular y solidario, porque el crédito no debe estar concentrado en 10 o 20 o 40 familias que manejan, ¿no es cierto?, las instituciones que distribuyen el crédito en nuestro país desde sus criterios, desde sus matrices de valoración, sino a partir de la autoorganización social en este sistema denominado sistema financiero popular y solidario. Pero para que eso sea posible necesitamos fomentar el ahorro mediante la generación de mecanismos e incentivos específicos, ¿no es cierto? El acceso a los recursos financieros, fundamentalmente los recursos públicos, a través de líneas de segundo piso. Por ejemplo, tenemos ya constituida un buen tiempo la Corporación Nacional de Finanzas Populares, que han tenido éxito en canalizar recursos hacia el sector de la economía popular y solidaria. Un acceso al Sistema Nacional de Pagos, algo que hemos trabajado mucho en estos años para que las entidades financieras puedan competir en igualdad de condiciones que los grandes bancos, ni siquiera preferencialmente como lo manda la Constitución, sino en igualdad de condiciones. Pues resulta que en este país durante más de 12 años el Sistema Nacional de Pagos, que es una infraestructura pública a través de la cual, ¿no es cierto?, hacemos nuestras transacciones, solo está habilitada para los grandes bancos del país. Y claro, evidentemente es una ventaja competitiva tremenda porque pueden ofrecer servicios que el resto de instituciones no lo pueden hacer. Y eso orienta a que la gente se mueva y se cambie hacia esos grandes bancos. Entonces en el Ecuador 4 grandes bancos tuvieron el privilegio de acceder al sistema de pagos durante varios años. Luego fue democratizado y bueno, ahora tenemos ya a más de 300 estructuras financieras locales vinculadas al Sistema Nacional de Pagos, pero no es suficiente de ninguna manera. La red de seguridad financiera tiene que establecerse para brindar las garantías y seguridades a los socios y depositantes del sector financiero popular y solidario, con mecanismos que permitan, si es que hay problemas, resolver adecuadamente una institución que esté en problemas, pero también prevenirlo a través de indicadores de prudencia, a través de los buenos manejos y a través de un régimen de seguridades con préstamos mutuos, con una red de garantías y retrogarantías, con el seguro de depósitos, con un fondo de liquidez si es que se encuentra alguna institución con necesidades extraordinarias. Pero además un principio que consta en la Constitución y que es muy importante recordarla a toda la ciudadanía y sobre todo a los sujetos del sistema financiero popular y solidario para que se vuelva no un derecho enunciado, sino un derecho exigido, y es el de la regulación y control preferenciales y diferenciados. Lamentablemente todavía persiste la influencia de los organismos multilaterales de crédito que a partir de unos manejos ya conocidos en el modus operandi de estas entidades, ¿no es cierto?, a través de cursitos, a través de invitaciones a Washington, a través de una serie de foros y de tirar flores y de migajas en términos de asistencia y cooperación técnica, ¿no es cierto?, van formando a nuestros técnicos y tecnócratas del sector de regulación financiera, incluyendo el del sistema financiero popular y solidario. Y lamentablemente a través de estas artimañas, que es muy conocido ya su modus operandi, ¿no es cierto?, van generando estos criterios que realmente son de exclusión y que están cargados de prejuicios sobre las capacidades o no de nuestros actores del sistema económico popular y solidario. Y terminan
aplicando, ¿no es cierto?, el régimen de Basilea, los principios que fueron diseñados para 22 bancos transnacionales con alcance global, a nuestras estructuras financieras populares y solidarias en los territorios ecuatorianos. Evidentemente eso no se puede aplicar a nuestras organizaciones populares y solidarias. Tenemos que ser suficientemente creativos y estar a la altura del reto, ¿no es cierto? Ustedes han visto la riqueza de la rotura paradigmática de la Constitución ecuatoriana. Tienen que nuestros tecnócratas de la regulación financiera estar a la altura de construir una regulación y control diferenciadas que fomente el desarrollo y apunte hacia esta rotura paradigmática planteada constitucionalmente. No que simplemente replique lo que llegaron, ¿no es cierto?, en algún acuerdo unos sabios en Basilea, Suiza, para definir como control bancario a nivel global. Es quizás uno de los retos más grandes porque poca gente ha sido capaz de asumir ese reto intelectual de poder construir un régimen regulatorio de indicadores, de contabilidad inclusive, que sea adecuado a la realidad nacional y adecuado a la realidad de desarrollo local. Entonces, este es un elemento fundamental y es un reto que tenemos en la Junta de Regulación del Sistema Financiero Popular y Solidario. Y lamentablemente es un reto al cual todavía no hemos estado a la altura. Finanzas rurales. Uno de los principales fenómenos que encontramos en el sector financiero popular y solidario y en general en la economía ecuatoriana es el efecto embudo. ¿Qué es el efecto embudo? El efecto embudo es donde, a pesar de las condiciones precarias en las cuales se encuentra nuestra ruralidad ecuatoriana, y a pesar de toda esta teoría del ahorro no monetario, que yo ahorro en vaquitas, ahorro en chanchitos y no ahorro en divisa, en moneda, sí existe ahorro en moneda. Y precisamente se deposita ese ahorro líquido en las estructuras financieras locales. Pero justamente por la falta de accesos a los sistemas electrónicos, por la falta de interrelación entre estas entidades, las estructuras financieras locales terminan a su vez depositando esos ahorros en las grandes instituciones bancarias. Y esas grandes instituciones bancarias no es que redistribuyen el crédito de vuelta al territorio rural, no. Ese ahorro que viene del sector rural lo terminan reinvirtiendo en créditos generalmente de consumo en los territorios urbanos. O peor, ¿no es cierto?, como lo muestran las estadísticas, se termina invirtiendo en papeles emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos y otras agencias fraudulentas como Fannie Mae o Freddie Mac en el territorio de los Estados Unidos de América. Entonces vemos realmente el funcionamiento de un sistema perverso de embudo en donde el ahorro monetario en nuestras comunidades rurales termina reconcentrándose en los territorios urbanos o peor aún fuera del país, financiando el déficit de los Estados Unidos, financiando las aventuras de guerra del imperio. Entonces realmente es muy perverso y esto se lo puede demostrar fácilmente con datos. Banco Central lo ha hecho en algunas ocasiones y por eso es fundamental endogenizar las ganancias, reinvirtiendo ese excedente que se va generando con la multiplicación del dinero y colocando el crédito en el territorio. Y para eso también se puede establecer regulación. Sí, se puede obligar a que se reinvierta esa plata en el territorio. Eso romperá muchos paradigmas de que no, pero no hay suficientes emprendedores en el territorio a quien prestar. Les aseguro que la demanda de crédito sí va a haber para colocar en nuestros territorios de emprendimiento rural. Y evidentemente facilidad de tasas de interés que permitan, que viabilicen la actividad emprendedora y no que la elimine con tasas usureras que evidentemente la gente no va a poder pagar
al menos que se estén dedicando a actividades de altísimo riesgo o a actividades ilegales que generen esos márgenes de rentabilidad. ¿Quién puede pagar una tasa de interés del 28%? O sea, ¿qué actividad económica racional te genera una rentabilidad mayor del 28% para que le puedas pagar a Credife esa tasa de interés? O sea, pensemos en esa dinámica que termina siendo empobrecedora, ¿no es cierto? Extracción de renta de los sectores productivos, de los sectores más necesitados de ese dinero, ¿no es cierto? A partir de la famosa tasa del microcrédito, termina redistribuyéndose hacia los grandes capitales concentradores. Compañeros, ¿qué actividad económica racional genera una tasa de rentabilidad del 28% que permita pagar esa tasa de interés? Que dicho sea de paso, ahora está con un techo, ¿no? No como era antes de este gobierno, que era simplemente ilimitada, donde se encontraron tasas de interés de bancos como Solidario de 70-80%. Y bueno, otro elemento clave es la reducción de la intermediación, y con esto voy a terminar. Y aquí un elemento clave, ¿no? O sea, y qué oportuno, ¿no? Por la vinculación con el poder de mercado. Alguna vez conversamos con una querida amiga sobre la necesidad de que en la economía ecuatoriana, más que más libre mercado, necesitamos más asociatividad, más que inclusive cartelización a nivel de la economía solidaria. Necesitamos fomentar la asociatividad. La realidad es todo lo opuesto a lo que se vende, ¿cierto?, en la teoría de mercado convencional, donde tenemos macroactores o estas llamadas empresas ancla, por la terminología ¿no es cierto?, novelera reciente, en donde son empresas megacorporaciones realmente de dimensión transnacional que tienen una relación individual con los productores, sobre todo de la economía solidaria, y eso evidentemente le da un mega poder de mercado, cuando hacia donde deberíamos apuntar es hacia una regulación, pero también un fomento hacia la asociatividad, para que entre esos pequeños productores se unan y negocien en conjunto con las famosas empresas ancla y con estas grandes corporaciones transnacionales. Con esta capacidad de negociación constituida a partir de la asociatividad, podremos realmente cambiar algunas de las condiciones mínimas que permitan realmente garantizar precios justos, que permitan ni siquiera la ampliación del capital, sino la mera reproducción de la vida en condiciones dignas. Ahí tenemos que hacer mucho trabajo en términos de las cadenas productivas, vincular a los sectores prioritarios, medir la intensidad del trabajo, trabajar en el Estado en la constitución de circuitos de comercialización en conjunto con las organizaciones de productores, organizaciones de consumidores, aglomerar las economías familiares para ganar en economías de escala a partir del uso de comunes, a partir de usos de los espacios públicos, de la infraestructura y obviamente los sistemas de comercialización alternativa. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, a partir de noviembre del año pasado, comenzó a poner en práctica el objetivo paradigmático del buen vivir, y hemos, ¿no es cierto?, constituido una asociación de consumidores, de funcionarios de las EMPLADES, ¿no es cierto?, donde ahora nosotros adquirimos directamente la llamada canasta del buen vivir de productores del campo ecuatoriano, específicamente de la provincia de Chimborazo. Y ese tipo de comercialización directa, ¿no es cierto?, nos ahorra como consumidores y les beneficia como productores. Nos saltamos toda esa cadena de intermediación perversa que todos conocemos. Una serie de otros elementos adicionales
Solo quisiera mencionar el de simplificación de trámites porque es paradigmático, porque esta burocracia y tramitología que a veces existe en la institucionalidad pública, a veces, ¿cierto?, más que regular o cambiar comportamientos, lo que termina haciendo es meramente incluyendo barreras para que el emprendimiento sea posible. Y eso, aunque no lo crean, más que afectar a la mega corporación transnacional que tiene sus bufetes de abogados, sus departamentos de contabilidad y simplemente paga a los tramitadores, a quien más perjudica es a nuestro sistema de economía popular y solidaria, porque inviabiliza una serie de emprendimientos productivos. Entonces, el simplificar los trámites es política redistributiva. El sector público, el sector privado pueden generar una serie de vinculaciones entre ellos, que bueno, ojalá tengamos la oportunidad de conversarlo en algún otro momento. Les agradezco muchísimo por la atención y gracias por la invitación. Hasta luego. Agradecemos a Andrés Arauz por su exposición, el tema, el Plan Nacional del Buen Vivir y sus beneficios en la economía popular y solidaria.